Segundito que no me toma pantalla. Perdón, no te escuché bien. No, que no me toma la pantalla, ahora pruebo de abrir de nuevo el Ah, documento. ¿no te está presentando la pantalla? ¿O No me toma la ventana en no? que tengo el PowerPoint, voy a probar de abrirlo de nuevo. Ok. Ya la última vez tuve problemas también con la... Ahí está. Bueno. Bueno, chicos, chicas, esta es la... Bueno, yo soy Juan Jairala, como me presentó la compañera del Centro de Estudiantes. Vamos a dar la clase de repaso de regulación del movimiento. Les pido que me vayan diciendo si en algún momento no van pasando las diapositivas o no se ve bien, porque, como les decía recién en la última clase, tuvimos algunos problemitas con eso. Eh, Esta es una clase de repaso, por lo tanto hay muchos temas que están un poquito compactados. Lo ideal sería dedicarle más tiempo a cada una de las clases, pero si vamos por ahí a jerarquizar los conceptos fundamentales o los conceptos con los que suelen tener más dificultad a la hora de rendir. ¿Mm? Cualquier duda que van teniendo, no esperen hasta el final, me cortan en el momento y me preguntan, porque es como que va un tema encadenado al otro, así que si queda una duda de las primeras diapositivas, va a costarles entender los temas que siguen. ¿Mm? ¿Se ve bien la diapositiva ahí? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, un poquito de esta clase lo que vamos a hacer es retomar algunos conceptos que deberían haber visto en crecimiento y desarrollo, tanto de anatomía, sobre la organización del sistema nervioso desde el punto de vista estructural, el sistema nervioso central principalmente, y las diferentes vías que conectan los diferentes puntos del sistema nervioso, y también conceptos de fisiología más que nada relacionados con lo que es el tema de reflejos. ¿Mm? A esto vamos a introducir algunos conceptos nuevos relacionados más a la regulación del movimiento en sí mismo en cada una de estas estructuras, siempre con la idea de tener un enfoque más relacionado a la clínica para que les sirva también el año que viene para retomarlo cuando ya vean temas de semiología, etc. En este sentido, debemos decir que la organización del sistema motor dentro del sistema nervioso se estructura en diferentes niveles. Esto pasa con la mayor parte de las funciones del sistema nervioso, en la cual partimos de un nivel más básico de función, sobre el cual van actuando y se van estructurando estructuras cada vez de mayor complejidad. Así, si partimos del nivel más básico a los niveles más complejos, en un nivel más básico tenemos el efector común, que es lo que denominamos la unidad motora, que sería una motoneurona alfa, que está situada en el asta anterior de la médula o en los núcleos motores del tronco encefálico para los pares craneales, y todas aquellas fibras musculares esqueléticas que esta motoneurona inerva. Hablamos del efector común porque todos los movimientos, vamos a ver, se terminan efectuando a través de estas estructuras. Ya mismo a nivel de la médula espinal encontramos un primer nivel de organización, donde además de los movimientos reflejos, ciertos movimientos automáticos empiezan a tener lugar. Sobre este va a actuar un nivel troncoencefálico, donde nuevamente las estructuras del tronco actúan, ya
sea sobre la médula o directamente sobre el efector común para generar o regular el movimiento, y sobre el mismo vamos a encontrar a la corteza, que sería la estructura más compleja, más rostral y más nueva desde el punto de vista evolutivo, que va a permitir generar los movimientos voluntarios. Debemos Profe, tener en me cuenta. parece que no están pasando las diapositivas. Seguimos viendo la 1. Bien, por eso les preguntaba un segundito. Ahora sí, estamos en la 2. Bien. Profe, te aviso por la 2 que ya estamos en la diapositiva 2. No sé cuál ¿Cómo, perdón? querés transmitir. ¿La 3? No, sí, sí, estoy con problemas con la computadora. Bueno, esta era la diapositiva. Ahora se ve bien la diapositiva número 2. Sí. Bueno, un poquito esta es la diapositiva que les iba mostrando sobre esta estructura que recién les mencionaba en diferentes niveles de regulación. Vamos a tener la interacción de todo lo que son las funciones sensitivas. Los receptores sensitivos van a recoger la actividad motora a través de los diferentes mecanorreceptores y propioceptores que encontramos, y van a devolver la información a los diferentes niveles, como así también a dos estructuras que van a regular el movimiento, que son los ganglios basales y el cerebelo. Es decir, que el sistema motor y el sistema sensitivo van a funcionar en conjunto para que los movimientos sean armónicos y tal como deseamos que suceda. ¿Se dio ahí el pasaje de diapositiva? ¿Estamos en la 3? No, seguimos en la 2. No, profe, a 2. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, el hecho de que el sistema motor se estructure de esta forma genera diferentes características desde el punto de vista de su funcionamiento. Una de estas características es que cuando se cortan las conexiones entre los niveles más rostrales y más caudales, los de mayor complejidad y los menos complejos, esos niveles más básicos pueden seguir funcionando, pero el tipo de movimiento que pueden realizar es un movimiento mucho más primitivo y de menor complejidad. En este caso, si tenemos una sección entre las estructuras de la médula espinal y los niveles más rostrales, por ejemplo, los movimientos voluntarios no van a poder ejecutarse porque la información de la porción más rostral del sistema nervioso no llega a los efectores del movimiento, y pueden reaparecer movimientos primitivos que habían desaparecido. Si hacemos la relación con crecimiento y desarrollo, los reflejos arcaicos que desaparecían, consecuencia de la mielinización que permitía la conexión de esas estructuras más rostrales con la médula, pueden reaparecer. Esa es otra característica que esta forma de estructurarse va a imponer. Otra característica que tiene esta forma de estructurarse es que las estructuras más rostrales se van a comunicar con las más caudales
no a través de una única vía descendente, sino a través de múltiples vías descendentes. Si ustedes recuerdan de anatomía, tenían diferentes sistemas descendentes, los haces córtico espinal, rubro espinal, retículo espinal, que trabajan en paralelo y permiten que cuando se lesiona una de esas vías, cierto grado de movimiento pueda preservarse en base a la función de esas otras vías paralelas que siguen funcionando. ¿Se van viendo ahí el pasaje de diapositivas, no? Sí, profe. Bien. Y luego, como les mencionaba al principio, tenemos que sobre esta estructuración lineal, desde la corteza hasta la médula espinal, tenemos estructuras que trabajan en paralelo, como bucles, guasas de retroalimentación, que van a permitir regular el movimiento, aunque no pueden generar el movimiento, como son los ganglios basales y el cerebelo, que también lo abordan desde el punto de vista estructural en anatomía, en crecimiento y desarrollo. Quizá una de las mayores debilidades que tiene esta forma de estructurar el sistema motor es que depende, en definitiva, todos los tipos de movimiento de ese efector común que nombrábamos al inicio, que es la unidad motora, que va a generar todos los tipos de movimiento. Por lo tanto, cuando se lesiona o se destruye ese efector común, el individuo, el organismo, no podrá realizar ningún tipo de actividad motora externa. Nombrábamos recién que esa estructura más básica, ese efector común, va a ser el encargado de realizar todos los tipos de movimiento. Vamos entonces a empezar a definir qué diferentes tipos de movimiento podemos encontrar. En este sentido, podemos retomar nuevamente los conceptos de crecimiento y desarrollo y hablar del movimiento reflejo como una respuesta estereotipada, involuntaria, frente a un estímulo. Hablamos de respuesta estereotipada porque ante un mismo estímulo la respuesta es más o menos siempre la misma, pese a que hay cierto grado de plasticidad en los reflejos, involuntarias porque obviamente no pueden ser controladas por la voluntad, aunque la respuesta puede ser consciente, pero será siempre involuntaria, y porque requiere la presencia de un estímulo. En ausencia de estímulo no va a haber respuesta refleja. La base anatómica y funcional para este tipo de respuesta es el arco reflejo, que luego haremos un repaso de los constituyentes del arco reflejo, que es fundamental conocerlos para poder entender cómo funciona cualquier reflejo. Luego tenemos los movimientos automáticos. Los movimientos automáticos se diferencian de los movimientos reflejos que pueden ser mantenidos aún en ausencia de una señal sensorial o de un estímulo periférico. También, a diferencia del reflejo, pueden modificarse por la voluntad. Recordemos que el reflejo es una respuesta involuntaria, y se van a producir por circuitos generadores de patrones motores rítmicos, que son estructuras neuronales más complejas que el arco reflejo, y que son especialmente abundantes en la médula espinal y en el tronco encefálico. Ejemplos de movimientos automáticos son la marcha. Nosotros podemos empezar a caminar, aunque no haya ningún estímulo periférico que lo genere, y podemos mantener el movimiento de la marcha, aun cuando no estemos todo el tiempo dando señales conscientes, voluntarias de realizar ese movimiento. Sin embargo, cuando en algún momento queremos modificar o detener la marcha, voluntariamente podemos hacerlo, y de este modo lo diferenciamos del movimiento puramente reflejo. Finalmente, el movimiento voluntario van a ser de la corteza motora, de la corteza cerebral, que a través de vías descendentes pueden reclutar las estructuras anteriores. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que el movimiento reflejo va a ser la base también de los movimientos automáticos y de los movimientos voluntarios. Abordemos luego el tema del tono muscular, vamos a repasar un poquito. Vamos a empezar ahora entonces a analizar esa estructura desde el nivel más básico o más inferior hacia los niveles más rostrales. ¿Me van siguiendo bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, como decíamos antes, el nivel más básico de función del sistema motor es la unidad motora. Recordemos el concepto que les dije al principio, es una motoneurona alfa, presente en la asta anterior de la médula espinal, como en este caso, o en los núcleos motores del tronco encefálico para los pares craneales,
que a través de un axón motor va a inervar múltiples fibras musculares. Podremos tener así unidades motoras grandes, cuando una única motoneurona inerva muchas fibras musculares, lo que permite generar mucha fuerza en el movimiento. Y por el contrario, podemos tener unidades motoras pequeñas cuando una motoneurona inerva unas pocas fibras musculares, lo cual permite realizar movimientos no de tanta fuerza, pero sí de mayor precisión. Es importante tener en cuenta que la inervación a través de la motoneurona alfa determina las características funcionales y estructurales del músculo. Vieron que pueden tener músculos de contracción rápida o contracción lenta, o fibras rojas y fibras blancas, como se le puede conocer también. Esas características bioquímicas y funcionales del músculo van a depender del tipo de motoneurona que inerva esas fibras musculares. Y del mismo modo, el mantenimiento de la estructura del músculo va a depender de esta inervación. Por eso, en general, cuando se pierde la misma, el músculo sufre un proceso de pérdida de sustancia que lleva a la atrofia. Como mencionamos anteriormente, este es el efector común de cualquier tipo de movimiento. Por lo tanto, cuando falla cualquier elemento de la unidad motora, la motorona alfa, el axón motor que nace de ella o las fibras musculares que inerva, ese individuo no podrá realizar ningún tipo de movimiento, ni voluntario, ni reflejo, ni automático, porque todas estas vías van a terminar en esta motoneurona alfa, como mencionamos antes. Si vamos ahora al nivel inmediato de mayor complejidad, vamos a encontrar los movimientos que empiezan a generarse a nivel medular. Vamos a retomar un poquito el concepto de reflejos. Ustedes en crecimiento vieron 3 reflejos motores: el reflejo miotático, el miotático inverso y el reflejo flexor o de retirada. Vamos a trabajar acá solamente con el reflejo miotático porque vamos a utilizarlo como un recuerdo o un ejemplo de lo que es un movimiento reflejo, y también porque es el que más nos va a servir para ir analizando el resto de los movimientos que vamos a ver a lo largo de la clase. Dijimos anteriormente que todo reflejo se basa en lo que es el arco reflejo. Si recordamos, el arco reflejo va a estar constituido por un receptor sensorial que va a recoger el estímulo. Recordemos que el reflejo es una respuesta involuntaria a un estímulo, cuando siempre tiene que haber un estímulo. La estructura que va a recoger ese estímulo va a ser el receptor. En este caso, el receptor es el uso neuromuscular. El arco reflejo continúa con una fibra sensitiva aferente, en este caso es una fibra 1A, que dentro de la clasificación de las fibras nerviosas de los axones son fibras gruesas y mielinizadas, por lo tanto conducen con alta velocidad la información. Estas fibras son la prolongación periférica de una neurona aferente. En este caso, el cuerpo neuronal se encuentra en el en el ganglio dorsal adyacente a la médula. Esta misma neurona, además de la prolongación periférica, da la prolongación central, ingresa a la médula espinal y va a hacer contacto directamente con la neurona eferente, que es la motoneurona alfa, que como mencionamos antes, está en el asta anterior de la médula. De ahí sale la fibra eferente, en este caso el axón motor, que va a hacer contacto con el efector, que es el músculo esquelético. Si repasamos entonces, el arco reflejo está constituido por un receptor, el uso neuromuscular, una fibra aferente, una neurona aferente, en este caso una neurona sensitiva del ganglio de raíz dorsal, una neurona eferente, en este caso la motoneurona alfa de la anterior de la médula, el axón o fibra eferente y el efector, que es el músculo esquelético. Si ustedes se fijan, entre la neurona aferente y la neurona eferente hay una sola sinapsis, por lo tanto hablamos que este reflejo es monosináptico, lo cual le otorga, junto al grosor de las fibras que lo conforman su arco reflejo, una alta velocidad de respuesta. Sobre lo que es la estructura del arco reflejo, podemos entender ahora la función del reflejo. Recordemos que el receptor, el uso neuromuscular, es un mecanoreceptor, es el estímulo adecuado, va a ser un estímulo mecánico, y puntualmente el estímulo adecuado va a ser el estiramiento del uso neuromuscular. Como el uso neuromuscular se encuentra en paralelo con las fibras musculares esqueléticas, lo que va a estirar al uso neuromuscular va a ser el estiramiento del músculo esquelético.
Y como la respuesta está dada por la activación de la motoneurona alfa, la respuesta va a ser la contracción del músculo esquelético. Recordemos entonces, el estímulo es el estiramiento del músculo esquelético, que estimula el uso neuromuscular. La respuesta va a ser la activación de la motoneurona alfa, que va a llevar al acortamiento del músculo. Por lo tanto, podemos decir que el reflejo funciona como un sistema de control por retroalimentación negativa, donde la variable que controla es la longitud muscular. Cuando la longitud muscular aumenta como consecuencia del estiramiento, se activa el reflejo y la respuesta va a ser la contracción del músculo para disminuir ese grado de estiramiento. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Bueno, esto es un recuerdo un poquito de lo que estaba en crecimiento, pero no viene mal revisarlo y actualizarlo. Esta es la base del reflejo, este es el arco reflejo, y con esto solo el reflejo funciona. Ahora, este reflejo incorpora un elemento que le da un poquito de mayor complejidad, que es que en el asta anterior de la médula, además de las motoneuronas alfa, vamos a encontrar otras motoneuronas que son las motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma no van a inervar directamente al músculo esquelético, sino que van a inervar los extremos del uso neuromuscular, que están compuestos también por fibras contráctiles. Cuando la motoneuronal gamma se activa y contrae estas fibras que están dentro del uso muscular, que se llaman fibras intrafusales, que están dentro del uso, el uso neuromuscular se estira. Al estirarse, se activa el reflejo y tenemos como respuesta la contracción del músculo. Por lo tanto, podemos activar al reflejo miotático de dos formas: a través del estiramiento del músculo esquelético, como veíamos al principio, o bien activando la motoneurona gamma, que al estirar, al generar la contracción de las fibras intrafusales y estirar el uso, también puede poner en marcha el reflejo miotático. Perdón. En esta diapositiva podemos ver o entender un poquito mejor la función de las motoneuronas gamma. Acá tenemos, en la primera hilera, tenemos el estímulo, que es la extensión del músculo esquelético. Al extender el músculo esquelético, como decíamos anteriormente, el uso neuromuscular va a descargar. Fíjense que en reposo no descargaba y empieza a descargar porque el estímulo adecuado es el estiramiento del músculo. Pero si nosotros, junto con el estiramiento del músculo, estimulamos a las fibras de motoneuronas gamma, las gamma, si bien estáticas, dinámicas, no vamos a hacer mucho hincapié en eso en este momento, pero sí que al estimular esas motoneuronas gamma, la frecuencia de descarga es mucho mayor que si las motoneuronas gamma no estaban activas. Por lo tanto, la función principal de las motoneuronas gamma va a ser regular la sensibilidad del uso neuromuscular. Es decir, cuando las motoneuronas gamma están activas, el uso está más sensible y la respuesta al estímulo va a ser mayor que si esas motoneuronas gamma no estaban activas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Si no me van cortando, porque esto es fundamental para entender lo que sigue después. ¿Y por qué es necesario que tengamos estas motoneuronas gamma? Porque es necesario regular la sensibilidad del uso neuromuscular y del reflejo. Porque al contrario de otras variables que se mantienen dentro de límites más o menos constantes, si pensamos por ejemplo en la glicemia, siempre la mantenemos dentro de una placa homeostática de 70 a 110 miligramos por decilitro. Si hablamos de la presión arterial, si bien puede modificarse en el ejercicio, la mantenemos también siempre en ciertos límites de presión sistólica y diastólica. La longitud del músculo es una variable que va modificándose continuamente. Porque, por ejemplo, si yo estoy de pie, voy a necesitar un grado de estiramiento determinado de los músculos de mis miembros inferiores. Si yo estoy sentado, voy a necesitar otro grado de estiramiento diferente. Y si estoy corriendo, otro grado distinto. Es decir, es una variable cuyo nivel de regulación se va modificando constantemente. Entonces, lo que va a permitir, o lo que va a determinar la actividad de las motoneuronas gamma, va a ser decirle al sistema nervioso cuál es la longitud deseada
que ese músculo debe tener a cada momento. Vamos a ver en este gráfico cómo funciona esto. Empezamos con lo que es el arco reflejo. El músculo va a tener una longitud real, la longitud que tiene el músculo en ese momento. Esa longitud va a estimular al uso neuromuscular, y el uso neuromuscular, dijimos, va a actuar sobre la motorona alfa, generando la contracción. Ahora, para que esta respuesta sea en mayor o menor medida, tenemos que incorporar la actividad de las motonas gamma. Las motonas gamma le van a decir al uso neuromuscular, aumentando su sensibilidad o disminuyéndola, cuál es la longitud que tiene que tener en ese momento. Entonces el uso neuromuscular va a comparar la longitud real que tiene el músculo, el grado de estiramiento que tiene el músculo, con el grado de estiramiento que el sistema nervioso necesita o desea que ese músculo tenga. Si hay una discrepancia entre estos dos señales, el uso neuromuscular se activa y pone en marcha el reflejo para llevar la longitud real del músculo a la longitud que el sistema nervioso desea que ese músculo tenga. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Esto por lo tanto es una retroalimentación más compleja de lo que estamos acostumbrados a ver, porque la variable que estamos controlando se va a mantener dentro de parámetros que van, les repito, modificándose continuamente. Hay una segunda función que tienen las motoneuronas gamma, que va a ser permitir que el uso neuromuscular siga funcionando durante la contracción muscular. Para esto tenemos que tener en cuenta lo que mostrábamos también en las diapositivas del inicio de la organización del sistema motor. El sistema motor funciona en paralelo o en conjunto con la información sensitiva. Y los usos neuromusculares no solamente son receptores que van a dar origen al reflejo, sino que si recordamos también los temas de sensibilidad, de crecimiento y desarrollo, va a dar origen a la información propioceptiva, ya sea consciente o inconsciente, que va a ser necesaria para poder regular el movimiento. Veamos entonces el rol de las motoras gamma. Acá tenemos un músculo que tiene un grado de estiramiento determinado, lo cual va a determinar, como decíamos antes, en el uso neuromuscular también un grado de estiramiento acorde a ese grado de estiramiento del músculo esquelético. ¿Qué pasa cuando el músculo esquelético se contrae? Cuando el músculo esquelético se contrae, y genera fuerza y se acorta, el uso neuromuscular se deforma, deja de estar estirado. Y cuando deja de estar estirado, deja de enviar información. Por lo tanto, en ese caso el sistema nervioso no tendría información propioceptiva sobre cómo se está realizando el movimiento, lo cual es un problema para ajustar. ¿Qué se suele hacer entonces durante un movimiento voluntario? Al mismo tiempo que se activa a través de la motorona alfa al músculo esquelético para su contracción, se activa al uso neuromuscular para que se mantenga estirado y de este modo permita seguir descargando información, enviando información sobre cómo se realiza el movimiento, y también para impedir que en forma refleja impida la realización del movimiento voluntario. Acá tienen también un ejemplo de cómo la motorona gamma le está indicando al sistema nervioso que quiere que ese músculo esté contraído, que tenga una menor longitud. Por lo tanto, está regulando la sensibilidad del reflejo, como veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces, si hacemos un resumen, el incorporar las motoras gamma al arco reflejo va a permitir regular la sensibilidad del reflejo, permitir que el uso muscular se mantenga activo durante la contracción muscular, y impide que se inhiba el movimiento voluntario tras un movimiento reflejo. Además, junto con las motoras alfa, van a ser fundamentales para regular otra variable que vamos a empezar a ver más adelante, que es el tono muscular, y a través del mismo la postura. ¿Quedó más o menos en claro todo lo que es reflejo miotático? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Bueno, podemos seguir entonces con el nivel inmediato superior de mayor complejidad. Generalmente se integra en la misma médula espinal o a nivel del tronco encefálico, y son los movimientos automáticos. Profe, Sí. está negra la pantalla.
Ahora, Sigue igual. sí, igual. Ahí sigue igual. Sí, igual. Un segundo. Ahora se ve bien. Bien, ahí seguimos. Profe, ¿puede agrandar un poco más la pantalla? Voy a tratar, pero es como que no me pasa la diapositiva cuando la agrando. Voy a tratar. Ahora estamos en la diapositiva número 13. Bien. Ahí se ve bien. Sí, se ve Sí, bien. sí. Sí, profe. Bueno, como les comentaba, en el nivel inmediato superior de complejidad del movimiento, también generalmente a nivel de la médula espinal y del tronco encefálico, tenemos estos circuitos centrales llenos de patrones motores que generalmente dan origen a movimientos rítmicos automáticos. Yo les ponía ejemplo como antes, la marcha, la masticación o la respiración. En general, estos circuitos se forman por dos conjuntos de neuronas que se inhiben mutuamente. En el caso de la marcha, podemos hablar de un conjunto de neuronas flexoras y de neuronas extensoras, que cuando se activa una fase de la marcha, se activa un conjunto de neuronas, y cuando se activa la fase siguiente, se activa el otro conjunto. Y cada uno de estos además se van inhibiendo mutuamente. Lo mismo podemos hablar de la respiración. Neuronas inhibitorias
que inhiben las expiratorias y viceversa. ¿Sí? Y de este modo pueden ir generando esos movimientos rítmicos y automáticos que nombrábamos anteriormente. Fíjense que esta estructura, que es el generador de los patrones motores, va a actuar sobre el nivel más inferior de complejidad que la unidad motora, porque termina actuando sobre las motoneuronas que van a inervar al músculo esquelético. Normalmente van a recibir una retroalimentación sensitiva a partir de los receptores periféricos y también influencias de niveles más complejos del sistema nervioso central, tal como vimos en esas primeras diapositivas al inicio. ¿Pasó diapositiva ahí, chicos? Chicas, perdón. Estamos en la No. 13. Seguimos en la 3. Sí, sigue la misma. Ahora sí. Ahora cambió, ahora tengo la 2. Acabamos en la 14, bien. Bueno. Como decíamos anteriormente, o les marcaba recién, están conectados normalmente con esas estructuras, pero son independientes de las mismas. Es decir, pueden funcionar aun cuando no haya una aferencia del nervioso periférico sensitiva y aun cuando no haya una conexión con niveles más rostrales del sistema nervioso. Por ejemplo, en ciertas especies, cuando se secciona la médula espinal, ciertos movimientos rudimentarios de marcha pueden mantenerse por estos circuitos generadores de movimientos rítmicos. Y también cuando tenemos una ausencia de la información sensitiva, el movimiento puede mantenerse, pero no va a ser un movimiento rítmico normal. En el caso de la marcha, por ejemplo, cuando pasamos de una superficie a otra, la falta de información sensitiva no puede transmitir ese cambio de superficie y la intensidad o la longitud del paso puede alterarse y no ser el correcto. Y como decíamos anteriormente, siguiendo esa estructuración en niveles de complejidad cada vez mayores, podemos ver cómo hacen uso de las estructuras más básicas. La unidad motora y el reflejo miotático y miotático inverso son utilizados ya para generar estos movimientos un poquito más complejos. Como decíamos anteriormente, el reflejo miotático, una de las funciones, las características que tiene, es que es uno de los determinantes, o el determinante, de lo que es el tono muscular. El tono muscular lo podemos definir como un grado de resistencia que muestra un músculo al estiramiento cuando no se está contrayendo voluntariamente. Le pedimos a una persona que se relaje completamente, que no intente hacer ninguna fuerza con un grupo muscular, y ese grupo muscular intentamos estirar. Esa resistencia al estiramiento que vamos a encontrar es lo que define el tono muscular. El tono muscular es una variable que sigue toda esa estructuración que veíamos anteriormente en las primeras diapositivas. Va a estar determinado por la actividad del efector común, que es la membrana alfa y las fibras musculares que inervan. Va a estar regulado a nivel medular a través del reflejo miotático. Va a estar regulado a su vez a través de diversas estructuras del tronco encefálico que ahora vamos a ver. Y finalmente va a recibir un control de estructuras más rostrales, como la misma corteza motora, los ganglios basales o el cerebelo. Ya vimos un poquito anteriormente cómo funciona el reflejo miotático para regular el grado de contracción del músculo. Vamos a ver cómo actúan sobre el mismo las vías descendentes que nacen a nivel del tronco encefálico. En el tronco encefálico tenemos diversas estructuras que van a regular el tono muscular, lo que se conoce como centro mesencefálico locomotor, campos tegmentarios continuos en la protuberancia, que van a regular el tono más que nada durante la marcha, los núcleos vestibulares, que los habrán visto en anatomía, como esos 4 acúmulos de sustancia gris que están a nivel bulboprotuberancial, el núcleo rojo a nivel mesencefálico, la sustancia reticular, que se extiende a lo largo de la mayor parte del tronco, en el caso de reversión del tono muscular a nivel de bulbo y protuberancia principalmente, y que van a actuar a través de vías descendentes sobre las motoneuronas alfa y gamma del asta anterior de la médula. Estas vías ustedes pueden haberlo encontrado cuando estudiaban anatomía como vías extrapiramidales,
nosotros vamos a hablar de, o vamos a clasificarlas con un sentido más funcional. Y vamos a hablar de vías descendentes ventromediales, que van a ser las que nacen en los núcleos vestibulares y en la sustancia reticular. Y hablamos de ventromediales porque van a descender y van a hacer sinapsis con las motoneuronas más mediales del asta anterior de la médula, que son las que van a regular el tono muscular en la porción axial del cuerpo, en el tronco y en la porción proximal de las extremidades. Y vamos a hablar de vías dorsolaterales, que incluye la vía rubroespinal y la córticoespinal, que va a terminar en la parte más lateral del asta anterior de la médula, donde se regula el tono muscular de los músculos más distales de las extremidades. Así que esa clasificación que está en anatomía, nosotros vamos a utilizar una clasificación un poquito más funcional. Vamos a tratar de ver si puedo agrandar un poquito la imagen. Perdón, chicos, pero estoy con mucho problema como para proyectar la diapositiva. Les pido disculpas, pero... Bueno, en esta diapositiva no sé si llegan a ver bien. Está tomado del libro de Fisiología del Gannon. Es un gráfico que parece bastante complejo, pero permite integrar bien todas las estructuras que van a regular lo que es el tono muscular. Como primer medida, las motoneuronas que van a determinar en forma más directa el tono muscular, las encontramos en la médula espinal, y son las motoneuronas alfa, que es el círculo azul que encuentran ahí, y las motoneuronas gamma, que son el círculo que encuentran en verde. Recuerden que estas estructuras, o estas neuronas, pueden regular el tono muscular, ya que son las que pueden activar y regular la sensibilidad del arco reflejo del reflejo miotático, que les repito es el determinante del tono muscular. Sobre estas motoneuronas van a actuar las vías descendentes, que dijimos que nacían del núcleo rojo, que se encuentra en mesencéfalo, de la formación reticulada vulvar, de la formación reticulada de la protuberancia y de los núcleos vestibulares. A su vez, van a recibir una inervación directamente desde la corteza motora, pero la corteza motora también va a actuar sobre los núcleos anteriores, actúa indirectamente sobre el núcleo rojo y la formación reticular. Vamos a simplificar lo más posible este gráfico para sacar los conceptos más importantes que le van a servir más a futuro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Generalmente todas las estructuras que mencionamos van a estimular, van a aumentar el tono muscular. Los núcleos vestibulares, el núcleo rojo, la corteza cerebral y la formación reticulada de la protuberancia, todas ellas estimulan el tono muscular. Va a haber una sola estructura que inhibe el tono muscular, que es la formación reticulada en la parte vulvar. Y una cosa importante es que la corteza cerebral va a estimular a esa formación reticulada vulvar. Por lo tanto, la corteza cerebral tiene un efecto directo que estimula el tono muscular y un efecto indirecto que lo inhibe a través de la formación reticulada del bulbo. Este último efecto indirecto es el más importante, por lo tanto, en líneas generales, la corteza cerebral tiene un efecto inhibidor del tono muscular. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Profe, si pudiera Sí, profe. repetir por favor la última parte porque se me cortó un poco y no logré entenderlo del todo. La parte de la corteza motora. Sí, profe. ¿Sí? Bien, yo les decía que vamos a repetir todo por las dudas. Todas estas estructuras que mencionamos, los núcleos vestibulares, el núcleo rojo, la corteza cerebral y la formación reticulada en la parte protuberancial, tienen un efecto estimulador o que aumenta el tono muscular. Hay una única estructura que inhibe el tono muscular, que es la parte vulvar de la formación reticulada. Ahora bien, la corteza motora tiene un efecto doble sobre el tono muscular. Hay una vía directa córtico-espinal que estimula el tono muscular, pero tiene una vía indirecta que de la corteza va a la formación reticulada del bulbo
estimulándola y por lo tanto inhibe el tono muscular. Entonces la corteza motora tiene un efecto directo estimulante del tono y un efecto indirecto a través de la formación reticulada vulvar que inhibe el tono. De estos dos, el que suele predominar es el segundo, es el inhibitorio, por donde podemos simplificar diciendo que la corteza motora tiene una función inhibitoria del tono muscular. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, muchas gracias. La corteza puede ser los dos, pero lo que predomina es el inhibidor. Exactamente. Bueno, Si vos haces, digamos, si vos lesionás áreas muy específicas de la corteza, podés generar una inhibición del tono, porque hay ciertas partes de la corteza que tienen esa función estimulante del tono, pero en líneas generales lo que va a predominar siempre es esa otra función inhibitoria del tono muscular. claro, gracias. Bien. Esto es importante porque en el futuro a ustedes les va a permitir entender, recuerden que yo les decía al principio que cuando se lesionan estas vías o esta estructuración jerárquica del sistema nervioso, aparecen patrones primitivos de movimiento. Esto se traslada a la clínica porque en el futuro cuando vean algunos pacientes que tienen una lesión en estas vías motoras, tienen que reconocer ciertos patrones motores anormales que a su vez le van a permitir localizar en qué nivel del sistema nervioso está la lesión. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos una lesión en esta línea D que tienen marcada acá en la diapositiva. Esta línea D va a dejar todas las estructuras que regulan el tono muscular a nivel del tronco encefálico indemnes, sin lesión, van a funcionar normalmente. Pero, ¿qué es lo que se va a lesionar? Se va a lesionar la vía que conecta la corteza cerebral con la formación reticulada del bulbo. Recordemos, la formación reticulada del bulbo inhibe el tono muscular. Como estamos cortando esa conexión, el tono muscular va a aumentar, porque estamos perdiendo la estimulación de esa porción de la formación reticulada y tiene un efecto inhibidor del tono. Entonces vamos a tener lo que se conoce como una rigidez, es decir, un aumento anormal del tono muscular y que va a tener un patrón de flexión en los miembros superiores y de extensión en los miembros inferiores. Este patrón de flexión en los miembros superiores se debe a la acción más que nada del núcleo rojo sobre las motoneuronas alfa flexores. Si en cambio tenemos una lesión a nivel de A, esta lesión a nivel de A va a cortar no solamente la conexión de la corteza con la formación reticulada, cuando vamos a seguir teniendo un aumento del tono muscular, también vamos a tener una rigidez, sino que también la conexión del núcleo rojo con esas motoneuronas alfa flexoras. Entonces tenemos también una rigidez, un aumento del tono, pero en este caso va a ser con los 4 miembros en extensión, porque también se cortan las fibras rubroespinales. Esto no es necesario que lo sepan en este momento, pero sí para jerarquizar, porque si bien es un tema complejo, como se ve en este gráfico, es sumamente importante para entender en el futuro las consecuencias de enfermedades que son muy prevalentes, como el accidente cerebrovascular o el traumatismo de cráneo. Entonces, si bien, me repito, es un tema complejo, un tema que vale la pena dedicarle cierto tiempo, porque el año que viene lo van a utilizar mucho para entender las consecuencias de ciertas patologías sobre el sistema nervioso. En este momento sí tienen que conocer bien cuáles son las estructuras y los mecanismos de regulación del tono y no tanto estos ejemplos de lesión que yo les comentaba recién. Pero creo que ayudan un poquito también a entender el tema, por eso se los quería incluir. ¿Quedó entendido esto? Sí, profe. Bueno, entonces en este camino en el que fuimos desde las estructuras más básicas a las más complejas, ya vimos lo que es la unidad motora, ya vimos un ejemplo de reflejo, el reflejo miocrático, ejemplo de movimientos automáticos a nivel medular, y ya la regulación de una variable como es el tono muscular por estructuras más rostrales. El tono muscular va a servir de base para otros tipos de movimientos. Cuando nosotros caminamos, ciertos músculos antigravitacionales van a tener cierto tono muscular que van a permitir mantener la postura.
¿Qué sería la postura? La postura podemos definirla como la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí y de estas con el espacio, tomando con el espacio lo que es la gravedad y la superficie terrestre. El término postura va muy de la mano de lo que es el equilibrio, porque a través de la postura vamos a tratar de regular el equilibrio, y quiere decir que el centro de gravedad va a tener que caer siempre dentro de la superficie de apoyo. Vamos a ver un ejemplo en los gráficos que tienen aquí arriba. ¿Mm? Acá tenemos un individuo que tiene una postura determinada, en este caso una postura erecta, donde los miembros mantienen una relación entre sí, y además en relación con la superficie terrestre. Fíjense cómo el centro de gravedad, que es la línea punteada, va a caer dentro de la superficie de apoyo marcada por la superficie que queda entre ambos pies. En el gráfico del medio tenemos una modificación de la postura, ya que al inclinarse el plano de apoyo, la relación de las diferentes partes del cuerpo con la superficie terrestre se ve alterada. Fíjense cómo en este caso la línea que baja del centro de gravedad tiende a salirse de la superficie de apoyo. Estamos tendiendo a perder el equilibrio. Normalmente vamos a dar paso a respuestas reflejas que van a permitir modificar la posición de las diferentes partes del cuerpo, cambiando la flexión y extensión de los miembros inferiores, lo que va a permitir que el centro de gravedad vuelva a caer dentro de la superficie de apoyo. Estos ajustes posturales los hacemos continuamente, en forma inconsciente a veces, en forma consciente a veces. Sí, perdón. Perdón, tengo una pregunta, que es con respecto a la unidad 2. Sí. Porque cuando habla de que los chicos están lanzando la pelota al aro de básquet, ahí tendríamos que hablar lo que vos nos explicaste recién, o sea, los tipos de movimiento y todo eso, o sea, con eso basta, porque como que me mareó un poco respondiendo esa pregunta. Ahí en realidad tenés todo, porque vos para lanzar la pelota de básquet, ¿qué vas a tener? Por ahí esto conviene mejor responderlo al final del seminario, pero te voy adelantando un poquito. Ah, bueno, no hay Vos cuando problema. vas a lanzar te digo y después me lo recordás de nuevo al final para completar un poquito mejor. Cuando vos lanzás la pelota de básquet tenés un movimiento voluntario que implica lanzar la pelota hacia el aro. Sobre ese movimiento voluntario tenés una base, que tenés que mantener una cierta postura para lanzar la pelota de básquet. Esa postura te va, como habíamos recién, permitir mantener el equilibrio. Esa postura además vos la vas a mantener en base al tono muscular, y el tono muscular lo mantenés en base al movimiento reflejo. Es decir, esto que yo estoy dando en forma desgranada, separada, en cualquier movimiento que hagamos, lo hacemos en forma integrada. Es decir, todas estas estructuras que yo le voy nombrando están actuando al mismo tiempo. Por lo tanto, vas a tener que hablar de todas estas cuestiones. Claro, ¿Entiendes? listo. Gracias, profe, sí. ¿Sí? Vos podés partir, si querés podés partir, yo partí de la parte más básica hacia la más rostral, vos si querés cuando analizás la unidad podés empezar de la más rostral a la más caudal, podés empezar por el movimiento voluntario y después ir hablando del resto de las cosas, pero en realidad en todo movimiento que hacemos, todo esto que venimos hablando está implicado. No es que lo podés separar y hablar de un tema y dejar los otros, porque en cualquier movimiento están todos implicados. Claro, sí, bueno, muchas gracias, profe. Bien. Está negra la pantalla otra vez. Oh, Dios. Un segundito.
Ahí se ve de nuevo. Sí, Sí, profe. sí. Ahí. Sí. Ahora sí. Bueno, eh, bueno, como decíamos anteriormente, para poder mantener la postura y regular el equilibrio, vamos a tener diferentes respuestas reflejas que van a ir actuando ante situaciones como la que vimos en la diapositiva anterior, que hay un riesgo de perder la regulación del equilibrio. Como decíamos anteriormente, como todo reflejo que depende de la acción de un estímulo, van a actuar una vez producido el movimiento o ante fuerzas externas inesperadas, como la inclinación de la digamos, en el ejemplo anterior. Para una situación cotidiana podemos hablar del frenado de un colectivo, por ejemplo. Y estas respuestas reflejas se originan en información del sistema visual, de receptores musculares y articulares, sobre todo de las extremidades inferiores, que van a ayudar a la distribución del peso en ambos pies, y de propioceptores cervicales, de mecanorreceptores cutáneos y fundamentalmente del sistema vestibular. Vamos entonces a hablar un poquito más en detalle del sistema vestibular. El sistema vestibular, también tenemos que retomar un poquito de la anatomía del año pasado, está constituido por diferentes órganos, los conductos semicirculares y los órganos otolíticos. Los órganos otolíticos son el utrículo y el sáculo. Van a ser un sistema sensorial que van a responder a la posición y al movimiento cefálico. Esto es un tema importante. Los receptores vestibulares, como habrán visto, están dentro de la caja craneana y por lo tanto van a responder solamente a la posición y al movimiento de la cabeza y van a hacer los ajustes posturales en función de estos movimientos. El sistema vestibular ignora inicialmente lo que sucede en el resto del cuerpo. El estímulo adecuado es un estímulo mecánico, que luego veremos cuál es. Y otro dato importante es que los conductos semicirculares funcionan de a pares. Es decir, el conducto horizontal de la acción en conjunto con el horizontal del lado izquierdo, el conducto anterior del lado derecho con el posterior del lado izquierdo y viceversa. Esto quiere decir que cuando el conducto, estos pares de conductos, cuando se activa el del lado derecho, se inhibe el lado izquierdo y viceversa. Por eso decimos que funcionan como un par. Cuando uno se activa, el estímulo adecuado es un estímulo mecánico y puntualmente es la aceleración. Ahora vamos a ver por qué sucede esto. Y también pueden detectar la dirección efectiva de la gravedad, es decir, la posición de la cabeza con respecto a la gravedad en el caso de los órganos otolíticos. ¿Cómo pueden hacer esto? Es decir, ¿cómo funcionan estos receptores mecánicos? Están compuestos por células ciliadas, que tienen varias cilias en su superficie apical, varias que se llaman kinetocilias y una cilia más larga o estiatocilia. Esta conformación histológica de la célula receptora es importante porque un hecho fundamental del sistema vestibular es que detecte no solamente el movimiento de la cabeza, sino la dirección de ese movimiento, porque obviamente el ajuste postural va a ser totalmente distinto. La detección de la dirección del estímulo se debe a la estructura de estas cilias. Por ejemplo, cuando las cilias se mueven en el sentido de esa cilia más prolongada que está en uno de los extremos de la célula, eso va a generar la apertura de canales de potasio, bañadas por el líquido endolinfático, que es un líquido rico en potasio. Por lo tanto, al contrario de la mayor parte de las células, cuando se dan canales de potasio, el potasio ingresa a la célula y como es un catión que está ingresando, despolariza la membrana y se va a transformar luego en el axón en un aumento de la frecuencia de descarga. Básicamente en una activación de la célula. Cuando el movimiento de las cilias en el sentido opuesto, esos canales se cierran, la célula se hiperpolariza y la frecuencia de descarga disminuye. De este modo, cómo está conformada la célula receptora explica por qué responde a un estímulo mecánico, en este caso el desplazamiento, y cómo puede detectar la dirección de ese desplazamiento. Lo que tenemos que ver ahora es las estructuras que rodean a estas células para entender cómo funcionan en los conductos semicirculares
y los órganos otolíticos. En los órganos otolíticos, que les repito, eran el utrículo y el sáculo, estas células ciliadas están bañadas en una matriz gelatinosa sobre la cual hay unas estructuras minerales que se denominan otolitos. En tanto que en los conductos semicirculares, las células ciliadas están rodeadas por una estructura que es la cúpula, que va de un extremo a otro del conducto semicircular, el cual se encuentra lleno, como decíamos anteriormente, de líquido endolinfático. Hecho este repaso de la estructura, vamos a ver cómo las ponemos en funcionamiento. ¿Qué pasa en los conductos semicirculares? En los conductos semicirculares, cuando hacemos un movimiento de la cabeza en un sentido, vamos a ver que el movimiento es de izquierda hacia derecha. Cuando giramos la cabeza, los conductos semicirculares acompañan el movimiento de la cabeza. Sin embargo, el líquido que está dentro de los conductos semicirculares, el líquido endolinfático, no se mueve al mismo tiempo, tiene cierto grado de inercia. Eso hace que cuando la cabeza gira de izquierda a derecha, el líquido, al quedarse quieto, en forma relativa, está girando en el sentido contrario. Y esto va a hacer que ese líquido empuje la cúpula y de este modo desplace las cilias de las células receptoras. En el conducto semicircular horizontal, del lado al cual estamos girando la cabeza, ese movimiento de las cilias permite la apertura de los canales de potasio y que se active esa célula y se genere un aumento de la frecuencia de las potenciales de acción. Y en el conducto horizontal del lado opuesto tiene el efecto contrario. Las cilias se mueven en el sentido opuesto, esa cilia más larga, o esteatocilia, lo cual hace que se cierren los canales de potasio y se inhibe ese conducto semicircular. Acá vemos también lo que yo decía al principio, cómo los conductos funcionan por pares. Cuando se activa del lado derecho, se inhibe del lado izquierdo y viceversa. Y esto también nos explica por qué los conductos semicirculares no responden al movimiento en sí mismo, sino a la aceleración. La aceleración es cuando va modificándose la velocidad del movimiento. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a modificarse el movimiento es cuando el líquido queda quieto, pero cuando el movimiento continúa, el líquido empieza a acompañar el movimiento de la cabeza y por lo tanto deja de activar a esas células. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Profe. En esta diapositiva podemos ver lo mismo. Fíjense cómo en la línea más inferior vemos cuando empieza la rotación y cuando termina. Y fíjense cómo cuando el líquido linfático va en el sentido de las cilias, aumenta la frecuencia de descargo al inicio de la rotación, pero con la rotación sostenida va disminuyendo. Por lo tanto, lo que decíamos anteriormente responde a la aceleración en el primer momento del movimiento, pero luego ya dejan de responder. Por lo tanto, lo que detectan los conductos semicirculares es la aceleración en ciertos planos de movimiento de la cabeza, por ejemplo, en los libros que detectan la aceleración angular. Cuando acá se mueve en el plano horizontal, vertical o coronal. Los órganos otolíticos funcionan en forma distinta. ¿Por qué? Porque lo que va a activar a los órganos otolíticos es simplemente los otolitos. Cómo la gravedad influye sobre los otolitos y los otolitos van a ir desplazando las cilias en un sentido u otro. Por lo tanto, los órganos otolíticos van a responder preferentemente a la aceleración lineal, cuando nos movemos hacia adelante o hacia atrás, que va a generar un desplazamiento de esos otolitos, o bien al efecto de la gravedad cuando modificamos la posición de la cabeza respecto al espacio. No, por lo tanto, no responden solamente a la aceleración, sino que a cada momento van informando la posición de la cabeza respecto a la gravedad. Fíjense como la misma célula receptora, según las estructuras asociadas que tiene, permite que detectemos los estímulos de diferentes formas. Bien. ¿Qué va a hacer el sistema vestibular con esta información? La excitación de los receptores se transmite, como vimos antes, en forma de potenciales de acción por los nervios vestibulares y va a llegar a los núcleos vestibulares, como decía
decíamos, son 4 núcleos que se encuentran en la unión de bulbo y protuberancia, y también la información va a llegar directamente al cerebelo. A partir de los núcleos vestibulares, la información va a ir a los núcleos oculomotores para ajustar los movimientos de los globos oculares con respecto a la cabeza, a través de las vestíbulas final a las motoneuronas e interneuronas de la médula para hacer los ajustes de la postura de las extremidades ante movimientos de la cabeza. Como toda información sensitiva va a pasar por la sustancia reticular y finalmente a la corteza parietal para que tengamos la percepción consciente también del movimiento de la cabeza. Por la importancia que tienen respecto a la semiología y a las patologías, les quiero hacer un poquito más de hincapié a la conexión de los núcleos vestibulares con los núcleos oculomotores que van a dar origen a un reflejo fundamental, que es el reflejo vestíbulo-ocular. ¿En qué consiste el reflejo vestíbulo-ocular? Nosotros realizamos el movimiento de la cabeza en un sentido, por ejemplo, de derecha a izquierda. Esta información va a ir de los conductos semicirculares a los núcleos vestibulares, y de los núcleos vestibulares va a llegar a los núcleos oculomotores, del sexto par craneal y del tercer par craneal. Y la respuesta va a ser un movimiento de los ojos en el sentido contrario al movimiento de la cabeza. ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros podamos mantener fija la imagen visual en un objetivo mientras movemos la cabeza. Por ejemplo, cuando giramos la cabeza, yo quiero mirar hacia el frente y giro la cabeza hacia la izquierda, los glóbulos oculares por este reflejo van a moverse hacia la derecha para poder seguir mirando hacia el frente. Esto es fundamental, por ejemplo, para que mantengamos la visión nítida mientras caminamos, y no todo el tiempo se irían desfasando la alineación de los globos oculares con el objetivo visual y perderíamos la nitidez de la imagen. Este reflejo además lo podemos evaluar semiológicamente si revisando a un paciente, si le pedimos que mire directamente un objeto que está en el frente, esta estrellita azul que tienen marcada ahí, y hacemos un giro rápido de la cabeza hacia la derecha. En este caso los ojos van a moverse hacia la izquierda para poder mantener el eje alineado en ese objetivo visual. Si este reflejo no funcionara, por ejemplo, una disfunción del aparato vestibular, cuando nosotros giramos la cabeza hacia la derecha, los ojos acompañarían el movimiento hacia la derecha y perderíamos la visión en ese objetivo que queremos ver. Y por lo tanto perderíamos la nitidez de la imagen y nuevamente la importancia tanto fisiológica como semiológica de este reflejo. Esto también va a ser la base para un movimiento normal que es el nistagmo. Vamos a pasarlo por alto en una clase de repaso porque vamos a aumentar mucho la complejidad y no es un tema que les va a servir más el año que viene que este año, así que si alguno tiene alguna duda me la pregunta al final de la clase, pero para no sobrecargarlos de información vamos a pasarlo por alto ahora. Como yo decía al principio, el sistema vestibular solamente me va a informar sobre la posición o movimiento de la cabeza, no me informa en lo que pasa al resto del cuerpo. Por lo tanto, el sistema nervioso necesita otras fuentes de información para ajustar la postura. No es lo mismo girar la cabeza si estoy sentado que si estoy parado, o girar la cabeza si estoy con el cuello flexionado o con el cuello extendido. Por lo tanto, vamos a recibir otras fuentes de información, como les decía al principio, de propioceptores cervicales, de receptores visuales y de propioceptores cutáneos de las extremidades. Vamos a tener múltiples fuentes de información para mantener la postura. Esta información que llega de diferentes fuentes se recibe en forma simultánea, al mismo tiempo, se integra en el sistema nervioso y tiene que ser congruente. Es decir, si el sistema vestibular me dice que la cabeza se está moviendo, lo que yo espero recibir de información del sistema visual es esa misma información de movimiento. Como estas dos informaciones no son congruentes, al sistema nervioso le cuesta integrarla. Puedes ver, por ejemplo, cuando una persona viaja en un barco, uno siente o se sensa el movimiento del cuerpo, que sí el vaivén de las olas, pero la visión da una idea de inmovilidad porque estamos viendo el horizonte que está fijo. Entonces, con esa información no es congruente, puede no ser integrada en forma adecuada y generarse un síntoma desagradable como puede ser un mareo. En el tema de integración de la información
es fundamental el cerebelo. El cerebelo va a integrar, va a recibir información de todas estas fuentes, va a adaptar los reflejos a esta información y va a permitir hacer ajustes posturales predictivos. Nosotros lo que estamos viendo hasta ahora son ajustes reflejos. Yo cambio la postura y la vuelvo a recuperar. ¿Sabe? Habitualmente es que nosotros en ningún momento perdemos el equilibrio de la postura, sino que sabiendo qué movimientos vamos a ir haciendo, vamos haciendo los ajustes en forma predictiva para que en ningún momento perdamos el equilibrio. Esa es una función fundamental, quien participa en otra estructura fundamental del cerebro. Esta influencia de múltiples fuentes de información en la postura puede verse también desde el punto de vista semiológico cuando decimos una persona que cierre los ojos. Cuando decimos una persona que cierre los ojos va a ser capaz de mantener el equilibrio y la postura porque la información que deja de recibir por la visión la sigue recibiendo desde el sistema vestibular o bien de los receptores que están en las extremidades. Pero si una persona tiene una mala función del sistema vestibular o de la sensibilidad que tiene las extremidades, al cerrar los ojos no va a poder complementar esa información visual y va a tender a perder el equilibrio. Esta es una forma de evaluar la postura y el equilibrio y la información que viene de estas diferentes fuentes que yo les mencionaba anteriormente. ¿Estamos más o menos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Se ve bien la diapositiva también? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, nombramos recién al cerebelo. Nombrar al cerebelo, vamos a introducirnos ahora en esas estructuras que yo les comenté que no generan el movimiento, porque están por fuera de este eje, porque no generan el movimiento, pero van a actuar sobre las otras para regular, controlar y planificar el movimiento. Recordemos, anatómicamente, el cerebelo tiene una posición estratégica por detrás del tronco encefálico, por encima de la médula espinal y por debajo de la corteza cerebral, lo que le permite recibir múltiples aferencias del sistema vestibular, de los receptores sensitivos de las extremidades, desde la visión y también desde otras partes del sistema nervioso central, como por ejemplo la corteza motora y la corteza sensitiva. Si recordamos un poquito lo que ustedes veían del cerebelo, ustedes podrían clasificar al cerebelo anatómicamente como una zona vermiana, una zona paravermiana, una porción hemisférica, a su vez cada uno de ellos con diferentes porciones. Podrían también tener una clasificación filogenética según el origen evolutivo, en un arquicerebelo, un paliocerebelo y un neocerebelo, pero para complicarle más las cosas vamos a usar una clasificación funcional. Y vamos a hablar de un vestíbulo cerebelo, de un espinocerebelo y de un cerebrocerebelo. No es tan complicado porque una clasificación se corresponde con la otra. En general, cuando hablamos de vestíbulo cerebelo, vamos a hablar del lóbulo flóculo-nodular y parte del vermis y del arquicerebelo. Cuando hablamos de espinocerebelo, vamos a hablar de porciones vermianas y paravermianas, que corresponden al paliocerebelo, y cuando hablamos del cerebrocerebelo, vamos a hablar de los hemisferios, y en la clasificación filogenética del neocerebelo. Por lo tanto, si bien es una clasificación nueva, se corresponde en gran medida con las que ustedes ya conocen. Recordemos nuevamente que cada una de estas estructuras que yo les mencionaba, de la corteza cerebelosa, el vermis, el paravermis, los hemisferios, se relaciona con núcleos cerebelosos que están en la profundidad de la corteza. Recordemos que al arquicerebelo, o en nuestro caso, vestíbulo cerebelo, corresponde el núcleo fastigio, para el espinocerebelo corresponde el núcleo interpósito, y para el cerebrocerebelo, el núcleo dental. A su vez, vamos a tener una representación somatotópica, es decir, un mapa de cada parte del cuerpo representado en el cerebelo con una mitad del cuerpo en cada lado del mismo. No hay un único homúnculo, sino que hay múltiples representaciones de cada parte del cuerpo, y lo que es importante destacar es que al contrario de las estructuras del sistema nervioso, donde las fibras se decusan, es
decir, lo que se origina en el lado derecho del cuerpo, llega a la parte izquierda del cerebro y viceversa, las vías cerebrosas suelen ser directas, es decir, al lado derecho del cerebelo controla los movimientos del lado derecho del cuerpo y viceversa con el lado izquierdo. La inervación es directa en el caso del cerebelo. En este gráfico lo que les quiero destacar es que esa información que dijimos que proviene de múltiples fuentes, del sistema visual, del sistema propioceptivo, de la información propioceptiva inconsciente, de la misma corteza, va a llegar a través de diferentes vías al cerebelo. Va a llegar de lo que se llaman las fibras musgosas, que provienen de todos esos orígenes que mencionábamos anteriormente, y también a través de fibras trepadoras. Las fibras trepadoras provienen solamente de una estructura que está en el tronco encefálico que se denomina oliva inferior. Estas fibras van a hacer sinapsis con las múltiples neuronas que encontramos a nivel del cerebelo. En realidad los circuitos cerebrales son mucho más complejos, esto es una versión simplificada, y vamos a tratar de simplificarla más todavía, porque los circuitos cerebrales se conocen mucho de la estructura y no tanto de la función, por lo tanto, aprenderse en medio de memoria todas las estructuras no tiene tanto, o todos los circuitos no tienen tanto sentido. Sí vamos a tratar algunas cosas que son importantes desde el punto de vista funcional. Pero dijimos que una de las aferencias son las fibras musgosas. Las fibras musgosas, cuando llegan al cerebelo, recuerden que provienen de los haces espinocerebelosos, de haces que traen información visual por vías folículos cerebelosas, etc. Van a llegar a estas fibras musgosas. Cuando las fibras musgosas llegan, van a activar a los núcleos cerebelosos, fastigio, interpósito y dentado, y una vez que lo activan, van a seguir el camino y van a activar a las fibras granulares. Las fibras granulares, a su vez, van a dar una arborización a nivel de la capa más superficial del cerebelo y van a estimular a las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, a su vez, van a inhibir a los núcleos cerebelosos. Así que la fibra musgosa activa el núcleo cerebeloso y cuando sigue el trayecto por el circuito cerebeloso, después de unos pocos milisegundos, inhibe a ese mismo núcleo cerebroso que activó antes. Una respuesta que se llama de encendido y de apagado. Esto se cree que tiene relación con una de las principales funciones del cerebelo, que es regular la secuencia y los tiempos del movimiento. Es decir, cuándo empieza un movimiento, cuándo termina el movimiento, y armonizarlo con el movimiento que sigue. Por eso, en general, cuando hay una enfermedad cerebelosa, el movimiento es torpe. Si ustedes quieren agarrar algo, se pasan del movimiento porque no se frena a tiempo, o frena el movimiento antes de lo deseado. Se cree, le repito, es algo un poquito hipotético, que estos circuitos de encendido y apagado que hay en el cerebelo, este es un ejemplo, hay múltiples, por ejemplo, hay otras células granulares, las células de Golgi, permitirían estos fenómenos. La otra cuestión... Profe, sí. se ve negro. Oh, un segundito, entonces. ¿Se veía bien al principio y después se vio negro? Sí, cuando terminaste de hablar, cuando te interrumpí, ahí se puso negro. Bien. ¿Ahí se ve de nuevo? No, Sí, ahí está. sí, ahí está apareciendo. ¿Cómo, Ahora sí. perdón? ¿Se ve? Sí. Sí, La segunda cuestión a remarcar es que además de la fibra musgosa, está la otra fibra que es la fibra trepadora o ascendente que viene de la oliva inferior. Esta fibra va a activar también al núcleo cerebeloso y luego activa la fibra de Purkinje, pero genera una forma de descarga, como una activación de la fibra de Purkinje que es distinta de la fibra musgosa. Se cree que estas fibras trepadoras participan del aprendizaje motor, es decir que cuando estamos realizando un movimiento en forma incorrecta, se activa la fibra trepadora para que el cerebelo
deje de realizar el movimiento de ese modo y adopte otra modalidad de movimiento. ¿Mm? Esa sí es otra función bien conocida del cerebelo, que forma parte del aprendizaje y la memoria de los movimientos. ¿Mm? Por lo tanto, conocer ciertas características, que repito, conocer todo el circuito cerebeloso, les permite entender ciertos aspectos funcionales del mismo, como la regulación del movimiento y la participación en el aprendizaje del movimiento también. Si vamos ahora a las funciones discriminadas por cada parte del cerebelo, como mencionábamos antes, el vestíbulo cerebelo recibe información principalmente del aparato vestibular, de ahí viene su nombre. A través de los núcleos vestibulares la información llega al vestíbulo cerebelo, que es como un similar al arquicerebelo. La información se procesa en la corteza, como vimos anteriormente, llega al núcleo fastigio, del núcleo fastigio vuelve al núcleo vestibular, y a través de los haces vestíbulo-espinales, como veíamos al principio cuando veíamos regulación del tono, envía información a la médula espinal. Lo mismo va a suceder con la otra aferencia que recibe, que es de la formación reticular. De este modo, lo que va a hacer el vestíbulo cerebelo es regular el equilibrio y la postura, ya que a través de las vías vestíbulo-espinales y retículo-espinales va a ir modificando el tono muscular para adaptarlo a los diferentes ajustes posturales que vamos realizando. El vestíbulo cerebelo es fundamental para regular el equilibrio y regular la postura. Y como decíamos anteriormente, le agrega al sistema vestibular una mayor capacidad para corregir por adelantado esos desajustes del equilibrio y que todo el tiempo podamos mantenerlo en forma apropiada. Si vamos ahora al espinocerebelo, el espinocerebelo va a recibir información desde la médula espinal, desde los haces espinocerebelosos, que ya dan información propioceptiva sobre cómo se está realizando el movimiento, y también va a recibir información desde la corteza motora y de la corteza sensitiva, a través de los núcleos protuberanciales, hacia el espinocerebelo. El espinocerebelo procesa la información en la corteza, tal como vimos, envía al núcleo interpósito, y de este vuelve la información a la misma corteza y también a la médula espinal a través del núcleo rojo. Por lo tanto, el espinocerebelo va a comparar y corregir el movimiento, porque va a recibir información tanto de lo que sucede en la médula espinal con el movimiento real que se está realizando, con la información que le llega a la corteza de cómo deseamos que el movimiento se realice. Si hay una discordancia entre los dos, se va a corregir el movimiento para hacerlo en forma apropiada. Y también va a controlar el tono muscular, más que nada en las extremidades, a través del núcleo rojo, que si recuerdan las primeras diapositivas, regulación del tono, forma parte de ese sistema dorsolateral que regula el tono muscular en la porción más distal de las extremidades. Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿El tono muscular es regulado por las motoneuronas a nivel de la médula espinal? Sí. Las motoneuronas alfa sería, ¿no? Las alfa y las gamma, las dos, acordate. Las gamas son las que llevan la información de manera aferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta vía es que... No, las gamma no son aferentes, son eferentes, son motoneuronas. Lo que hacen las motoneuronas gamma es actuar sobre el uso neuromuscular, haciendo que esté más o menos sensible. Y de ese modo también regula el tono muscular. La información aferente proviene del uso neuromuscular a través de las fibras propioceptivas 1A. ¿Sí? Pero la gamma es eferente, no te confundas. Ok. ¿Sí? Y la motoneurona alfa también participa, ¿no? En el tono Vos podés muscular. regular el tono con la alfa o con la gamma, a través de las dos. ¿Sí? Ok. Y finalmente, el cerebro-cerebelo recibe ese nombre porque toda la información que recibe es de la corteza cerebral, no recibe información de la periferia. Va a llegar al cerebelo que va a procesar la información, y a través del núcleo dentado va a devolver la información a través del tálamo a la misma corteza. Forma un circuito de retroalimentación cerrado con la corteza cerebral. Perdón. Por lo tanto, podemos decir que el cerebelo, con sus tres porciones, forma tres circuitos de retroalimentación. En este gráfico parece complejo, pero vamos a simplificar.
en verde tenemos el circuito de retroalimentación con la corteza. Este circuito de retroalimentación le va a permitir al cerebelo participar en la planificación del movimiento. Va a ayudar a la cosa a decirle cómo tiene que ser el movimiento que desea hacer. En rojo tenemos el espinocerebelo, que va a formar una retroalimentación tanto con la corteza como con la médula espinal. Y va a comparar el movimiento que yo quiero hacer, con la información que le llega de la corteza, con el que realmente estoy realizando, para corregir el movimiento si se hace en forma errónea. Y finalmente el vestíbulo cerebelo, en azul, forma un sistema de retroalimentación con los núcleos vestibulares y la formación reticulada, para controlar más que nada el tono muscular en la porción axial del cuerpo. ¿Entendió más o menos, chicos? Y chicas, perdón, que siempre digo chicos. Sí, profe. Bueno. La otra estructura que regula el movimiento en forma paralela a este eje central son los ganglios basales. Los ganglios basales participan también en la selección, en la programación del movimiento, son también en la motivación, en el por qué hacemos un movimiento, y tienen algunas semejanzas y algunas diferencias con el cerebelo. Acá tienen una gráfica de cómo, al igual que el cerebelo, forman un circuito de retroalimentación con la corteza, pero a diferencia del cerebelo, no reciben información desde la periferia, ni del sistema visual, ni del sistema proprioceptivo, etc., sino que forman un bucle cerrado con la corteza. Realmente vamos a considerar dentro de los ganglios basales, si hay diversas clasificaciones, al putamen, al globo pálido con su parte externa e interna, al núcleo subtalámico y a la sustancia negra. Como vemos acá, cada parte del cuerpo, las piernas, el brazo y la cara va a estar representado en diferentes partes de los ganglios basales. Los ganglios basales no forman solamente, o no regulan solamente la función motora, que es lo que vamos a hacer hincapié en este seminario, sino que también regulan funciones cognitivas y funciones emocionales, a través de conexiones con las cortezas de asociación y con el sistema límbico. Igual vamos a quedarnos, les repito, solamente con el circuito motor que nos interesa en este seminario. Bueno, y acá tenemos un poquito cómo funcionan los ganglios basales. Parece nuevamente un gráfico muy complejo, vamos a tratar de simplificarlo lo más que podamos. Acá todas las vías que son excitatorias van a estar en verde y todo lo que es inhibitorio va a estar en rojo. La corteza motora, también la corteza sensitiva, va a enviar información a la estructura que recibe la información de los ganglios basales, que es el putamen. El putamen a su vez va a estar conectado con otra porción de los ganglios basales, que es la parte interna del globo pálido y la parte reticulada de la sustancia negra. Estas estructuras, que son el puerto de salida de los ganglios basales, van a inhibir al tálamo, y al inhibir al tálamo terminan inhibiendo a la corteza. Entonces la corteza excita al putamen, y si el putamen excita a la parte interna del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra, se termina inhibiendo a la corteza. Sin embargo, entre el putamen y la parte interna del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra, hay dos formas de conectar. Una forma directa, que es lo que se conoce por lo tanto como vía directa, y una forma indirecta, a través de la parte externa del globo pálido y el núcleo subtalámico. Vamos a simplificarlo al máximo. Cuando se activa la vía directa, el putamen inhibe al globo pálido y a la sustancia negra. Como estamos inhibiendo una estructura que a su vez inhibe al tálamo, lo que terminamos haciendo, inhibiendo una inhibición, es excitando al tálamo y de este modo excitando a la corteza. Por lo tanto, en la corteza, cuando activa el putamen y se activa la vía directa envía la información de vuelta a la corteza excitándola y permitiendo que el movimiento se ejecute. Cuando por el contrario se activa la vía indirecta, lo que terminamos haciendo es estimulando a la parte interna del globo pálido y a la parte reticular de la sustancia negra, que inhiben al tálamo. Al estimular una inhibición, inhibimos al tálamo e indirectamente inhibimos a la corteza. Por eso cuando se activa la vía indirecta, lo que estamos haciendo es inhibir a la corteza
e impedir que el movimiento se ejecute. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. ¿Eh? De este modo, los ganglios basales van a participar en la programación del planeamiento del movimiento, van a regular cuánto movimiento hacemos, con qué fuerza se hace y en qué regiones del cuerpo se hace el movimiento. Lo que cabría preguntarse es de qué va a depender que se active la vía directa o la indirecta. Tenemos una vía directa que estimula la corteza y una vía indirecta que la inhibe. ¿De qué va a depender que se active una o la otra? Acá entra la última porción que nos queda de los ganglios basales, que es la parte compacta de la sustancia negra, que es una de las estructuras del sistema nervioso más ricas en dopamina. La dopamina que libera la parte compacta de la sustancia negra va a excitar a la vía directa y va a inhibir a la vía indirecta y por lo tanto va a permitir que el movimiento se ejecute. Por lo tanto, cuando se libera dopamina en los ganglios basales, el movimiento se ejecuta y si no se libera dopamina, el movimiento no se ejecuta. ¿De qué va a depender a su vez que se libere la dopamina? Del análisis que haga el sistema nervioso del movimiento. ¿Sí? Hay una motivación, una recompensa para hacer el movimiento, si el contexto en el que estamos permite hacer el movimiento o no, etc. De esa valoración que hace el sistema nervioso va a depender que se libere o no la dopamina, que el movimiento se ejecute y de qué modo se vaya a ejecutar. Esto puede ejemplificarse en una enfermedad. Nuevamente, enfermedades no hace falta que sepan, es solamente para mostrarle a través de la enfermedad los modos normales de funcionamiento y todas estas cosas. En la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad más frecuente de los ganglios basales, se pierde la dopamina en la sustancia negra. Al perder la dopamina deja de estimular la vía directa y deja de inhibir la vía indirecta. Por lo tanto, la vía indirecta predomina sobre la directa y la inhibición predomina sobre la excitación. Por lo tanto, estamos inhibiendo la corteza motora y la principal característica de la enfermedad de Parkinson es la pobreza de movimiento. Los movimientos son escasos y son lentos porque falta ese refuerzo por retroalimentación que generan los ganglios basales sobre la corteza motora para realizar el movimiento. Nuevamente, esto no tienen que saberlo, solamente para, a través de un ejemplo, tratar de mostrar el funcionamiento normal. Esta última diapositiva de los ganglios basales para mostrarles que si bien lo que nosotros vemos habitualmente es ese bucle de retroalimentación sobre la corteza, los ganglios basales también llevan vías descendentes hacia el tronco encefálico que nos va a permitir regular el tono muscular y movimientos automáticos como la marcha. No profundizamos más en eso para no complicarlo, pero no todo es esa devolución a la corteza, sino que los ganglios basales también tienen conexiones indirectas en forma descendente para regular nuevamente el tono muscular y movimientos automáticos. Bueno, y en este camino que empezamos desde la unidad motora, llegamos ya a la parte más rostral y más compleja, ya vamos terminando, que es la corteza motora. ¿Cuándo vamos a hablar que una parte de la corteza cerebral corresponde a una corteza motora? Cuando la estimulación eléctrica de la misma provoque movimientos con una representación topográfica. La topográfica quiere decir lo que se ven en los homúnculos, que una parte de la corteza activa ciertos movimientos en cierta parte del cuerpo. Cuando sus neuronas se activen antes o durante un movimiento voluntario, cuando posea conexiones directas con motoneuronas o redes de motoneuronas premotoras, que son a través de vías descendentes como la corticoespinal, y cuando la lesión de la corteza genera un déficit motor. Acá tenemos lo que decía antes del homúnculo, como en la corteza motora hay una representación de cada parte del cuerpo. La representación además es proporcional al grado de detalle o de fineza que podemos, o de exactitud de los movimientos, por eso la mano está sobre representada, como así también los músculos faciales, como la lengua, que son los que tienen los movimientos más finos y más precisos para realizar. Esto también es una simplificación porque las neuronas responden no solamente a una parte del cuerpo, sino a un movimiento determinado en una parte del cuerpo. Como decíamos anteriormente, ejercen conexiones directas con las motoneuronas del asta inferior. Recuerden que tenemos una motoneurona inferior en el asta anterior de la médula, que es la que vimos en reflejos, en unidad motora, y vamos a tener una motoneurona superior o primer motoneurona
en la corteza motora. Lo que conecta una con la otra es el axón de la primer motoneurona, que forma el haz córtico-espinal, que en su mayor parte se decusa y cruza la línea media. Cuando la corteza motora del lado derecho va a estimular los movimientos voluntarios del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. ¿Qué partes de la corteza cerebral cumplen esta definición de corteza motora? La corteza motora primaria, que se encuentra en la corteza frontal prerolándica, que transmite los comandos motores directamente a las neuronas espinales para los movimientos más simples. La corteza motora primaria solo puede generar movimientos muy simples. La corteza motora suplementaria, que se ve mejor desde la línea media y que está por delante de la corteza motora primaria, ya permite planificar movimientos más complejos, en tanto que la corteza premotora, por delante de las anteriores, se va a activar junto a la corteza parietal también para movimientos más complejos dirigidos al espacio que nos rodea, el espacio extrapersonal. Finalmente, la corteza del cíngulo, que algunos autores la ponen como la corteza motora y otras no, permitiría decidir realizar o no un movimiento ante una situación conflictiva donde deja dudas si lo adecuado es realizar el movimiento. De todos modos, no todos los textos adoptan esta parte de la corteza como una corteza motora. Por lo tanto, podemos también hacer como un gráfico y establecer relaciones jerárquicas en lo que son las cortezas motoras, donde la corteza motora primaria envía los comandos más simples a las vías motoras descendentes, pero para los movimientos más complejos requiere la información que le provee el área motora suplementaria o la corteza premotora, como veíamos anteriormente, para realizar movimientos algo más complejos. De este modo podemos también armar una estructura donde para los movimientos extrapersonales la corteza parietal posterior funciona junto con la corteza premotora para planificar el movimiento, y una vez que el movimiento se planifica, se envía a la corteza motora primaria para que envíe el comando motor a la médula. Para los movimientos que se efectúan sobre nuestro propio cuerpo, por ejemplo tocar un dedo con el otro, la corteza motora suplementaria directamente envía la información a la corteza motora para realizar ese movimiento. Si ahora, como yo le decía a la compañera al principio, incorporamos al movimiento voluntario a todo lo que fuimos viendo, ante la idea de realizar un movimiento voluntario, la información pasa a áreas corticales de asociación. Estas áreas corticales van a enviar información a los ganglios basales y al cerebro cerebelo, que van a participar en la planificación del movimiento. Este plan motor se pasa a la corteza premotora y a la corteza motora, que envía la información a la médula espinal para generar el movimiento. También le va a enviar una copia de esta información al espino cerebelo, que va a comparar el movimiento que deseamos hacer con el movimiento que estamos ejecutando para eventualmente corregirlo. Finalmente, el movimiento se ejecuta por la unidad motora, obtenida por los arcos reflejos, los movimientos automáticos, y esa información propioceptiva va a volver hacia la corteza para nuevamente poder regular el movimiento. Por eso, como yo le decía a la compañera cuando hizo la pregunta, ante cualquier movimiento, todas estas estructuras, los movimientos voluntarios más complejos, van a estar implicadas y van a tener que desarrollarlas eventualmente en algún examen. Y con esto terminamos un poquito la presentación. Los escucho. Gracias, Si profe, tienen lo entendí. alguna Muchas duda, gracias, alguna muy buena. Profe, tengo una duda, ¿puede ser? Sí, decime. Cuando hablaba sobre la conexión que tenía entre el sistema vestibular y el cerebelo, Sí. por ejemplo, cuando se excita a la órgano sensorial del sistema vestibular, manda información al cerebelo y este de acá vuelve a mandar información, ¿no? Cuando chicas se Sí. marean, las nenas se marean, ¿esta información se vuelve errónea? Vos decís el problema que están girando y se vienen bruscamente. Exacto. Ahí vos tenés varias cosas a tener en cuenta. Primero, tenés una sensación consciente. Si hay una sensación consciente, necesariamente hay una corteza sensitiva que está actuando. ¿Sí? Sí. Entonces la información de los núcleos vestibulares va a tener que llegar
a la corteza vestibular para generar esa sensación consciente de movimiento. Sí. El cerebelo va a participar en lo que es los ajustes de la postura y el equilibrio ante esos movimientos que detecta el sistema vestibular. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que cuando el movimiento se detiene en forma brusca, nosotros cuando vimos la activación del sistema vestibular, vimos cómo se activa cuando el movimiento se acelera. Cuando se acelera pasa lo mismo. Es decir, cuando vos estás girando y te detenés bruscamente, el sistema vestibular lo que detecta es como un movimiento en el sentido contrario. Sí. ¿Sí? Si esta información es incongruente, esta información me indica un movimiento en el sentido contrario. Si esta información es incongruente con la información visual, por ejemplo, que me habla que las lunas están estáticas porque dejaron de girar, esta información puede no ser congruente y generar esa sensación desagradable también. Ahí está. Ahí por ahí no hablaríamos tanto del cerebelo, sino más bien de la integración de las diferentes aferencias sensitivas que se van dando. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. No, doctor. Profe, en la última diapositiva, cuando integramos todos, o sea, todo el sistema, ¿cómo entraría en juego el cerebelo medio, o sea, el vestibular, digamos? El vestibular. Bueno, vos ahí, cuando vos querés hacer un movimiento voluntario, el movimiento voluntario necesariamente va a cambiar la postura, porque una parte de tu cuerpo va a cambiar las relaciones con el resto del cuerpo. ¿Sí? Al cambiar la postura, ¿sí? Esa información va a llegar al cerebelo. Si el cambio de postura es solamente de las extremidades, va a llegar a través del espino-cerebelo principalmente. Ahí por ahí participaría más lo que es el espino-cerebelo o palio-cerebelo. Si ese cambio de postura implica además un cambio en la posición de la cabeza, eso va a activar al sistema vestibular y esa información va a llegar al vestíbulo cerebelo también. Esto igual que yo le doy como absoluto son relativos. Si el vestíbulo cerebelo también va a recibir toda la información a través de los haces espinos cerebelosos y viceversa. Pero principalmente va a responder más el vestíbulo cerebelo cuando hay cuando ese movimiento voluntario genera un cambio en la posición de la cabeza o del eje del cuerpo con respecto al que tenía previamente al movimiento. Ok, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, ¿se escucha? ¿Cuál es la diferencia entre vértigo y mareo? Ya. Eso es algo que no deberían tomarles ahora, porque es un tema más propio de semiología que ven en tercer año. ¿Mm? Sí, Igual vos lo me querés lo diferenciar. preguntan. Sí, si vos igual lo. Sí, sé que lo preguntan, por eso te respondo, pero bueno, lo correcto sería que no lo hagan. Si vos querés diferenciarlo, la definición exacta de vértigo es una. Por eso es un término un poquito complejo, es una ilusión de movimiento. Ilusión de movimiento quiere decir que nosotros percibimos que nos estamos moviendo cuando en realidad no nos estamos moviendo. Lo más frecuente es que esa sensación o esa ilusión de movimiento sea en el sentido de un giro, porque habitualmente vamos a sentar la alteración de los movimientos semicirculares que detectan como ese movimiento angular. Entonces, Claro, como el problema de la UP, profe. exactamente. Si vos definís el vértigo, es una ilusión de movimiento, una sensación de que estamos moviéndonos cuando realmente no nos estamos moviendo. Claro, y el mareo ya sería patológico. El vértigo puede ser fisiológico o no. ¿Sí? Mm. El mareo, hasta cierto punto es patológico, ¿no? El mareo vuelve a tener como una sensación desagradable e inespecífica. Que puede ser dada por el mismo vértigo, puede generar un mareo. Ese ejemplo que yo les di de una persona que está en un barco con la vista fija, podemos hablar también que es un mareo, y fíjate que esa no es una situación patológica, es una situación fisiológica.
personas que por ahí tienen problemas en la propiocepción en las piernas y no se sienten bien estables cuando están parados, también podemos hablar de un mareo, por ejemplo, sensaciones desagradables, pero es un término de algún modo mucho más inespecífico. El vértigo, en cambio, te apunta directamente a una disfunción del sistema vestibular y no de otra, prácticamente no hay otra estructura que lo pueda generar. Vos tenés que decir la diferencia es esa, pero vos fíjate que no es muy simple diferenciar uno del otro, por eso es mejor abordar estos temas cuando tengan otros conocimientos más en tercer año. Pero si querés una definición, sería esa la de cada una de Genial, esas muchas sensaciones. gracias, profe. Y hay un mensaje. Muy bueno, un circuito reverberante corto. Bien, circuito reverberante corto es en realidad un término que en fisiología no usamos más, es un concepto más anatómico. Podemos asimilar el circuito reverberante corto a ese circuito de retroalimentación de los ganglios basales con la corteza. El sistema reverberante corto en realidad lo que hace, más que inhibir al sistema extrapiramidal, es inhibir a la corteza motora. Es decir, cuando vos activás los ganglios basales y se activan la parte diferente de los ganglios basales, lo que termina haciendo es inhibir la corteza motora. Y también el término piramidal y extrapiramidal tampoco se sigue utilizando más, sino que hablamos de esa clasificación que yo les di antes de vías ventromediales y dorsolaterales, sería la forma más moderna y más correcta de referirse. Pero bueno, yendo a tu pregunta, el sistema reverberante de los ganglios basales lo que te inhibe es la corteza motora. No no es la única diferencia entre cerebelo y ganglios basales, es una de las diferencias. ¿Sí? Vos fíjate que el cerebelo de algún modo no te regula, vamos a ponerlo en términos más simples, el cerebelo de algún modo te regula la coordinación del movimiento, cuándo empieza, cuándo termina, hasta dónde. Los ganglios basales de algún modo regula más la cantidad de movimiento. Lo podemos poner en un término un poquito más crudo, digamos, como partir como esa diferencia. Sí, lo que permite explicar lo que vos marcabas como diferencia es que los ganglios basales no tienen idea lo que está pasando con el movimiento que se realiza. Solamente reciben información de la corteza, pero no pueden corregir el movimiento como si hace el cerebelo, porque no reciben información aferente sobre lo que está pasando en las extremidades y en el resto del cuerpo y cómo se desarrolla el movimiento. Y después, como vimos antes, en lo que son los circuitos internos también tenés diferencias bastante importantes. El cerebelo con un circuito bastante similar en sus diferentes porciones y los ganglios basales con diferentes vías que determinan resultados funcionales diferentes. Entonces, no sería la única diferencia, sí es una diferencia bastante importante entre cerebelo y ganglios basales. Bueno, buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Si no, podemos ya ir finalizando. Bueno, me parece que no. Perdón por las dificultades técnicas. Voy a tener que llevar arreglar la computadora. A ver, creo que es la segunda vez que me pasa. Y cualquier cita en la plataforma, en el aula de trabajo y tiempo libre, yo subí 4 videos de estos temas que están un poquito más desarrollados de los que vimos acá cada uno. Eso, si alguno por esas cosas nunca ingresó, pueden verlo de ahí también. Genial, sí. Eso iba a decir, como ahora la clase que tuvimos fue algo como bastante interactivo, pero que están bien desarrollados los videos que están en el campus virtual. Bueno, en relación a las dificultades técnicas, la próxima podemos ver de coordinar bien y no sé, uno de nosotros del centro podríamos ir pasando el power y vos vas explicando cómo te ayude También, más. sí. Dale, lo podemos coordinar la próxima, dale. Claro, bueno, te quería agradecer nuevamente, profe, por la clase, nos sirvió, para mí fue una experiencia como muy buena, muy rica, me va a servir un montón, y nada, gracias nuevamente y éxitos a todo el próximo examen. Muchas gracias, igualmente. Suerte para todos. Muchas gracias, suerte. Chao. Gracias. Suerte para todos. Éxitos.